entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Con este encuentro de hoy queremos de alguna manera celebrar el Día Internacional, el Día Mundial del Libro, el día 23 de abril. Ustedes saben que eso es una iniciativa de la UNESCO, la celebración del Día Mundial del Libro el día 23 de abril. Y para los que somos hispanohablantes, el día 23 tiene una connotación importante, y es que un día 23 de abril muere Miguel de Cervantes y muere también el Inca Garcilaso. Y parece que también un día 23 de abril muere William Shakespeare. Entonces son grandes personalidades de la literatura, y es por eso que se celebra el día 23 de abril como Día Mundial del Libro. En España tiene una importancia muy grande. Hay grandes celebraciones que se hacen el día 23 de abril. Entre ellas, la más importante son las lecturas continuadas del Quijote, que se hacen por 2, 3 días, que se hacen, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y tal. En Barcelona hay también la costumbre, es el día de San Jorge, y en ese día se regalan libros y rosas. También existe esa costumbre. Bueno, hoy la idea que tenemos es que Luis Claudio Pereira nos presente su libro, un libro que le escribió que se llama América Latina 2051. Les muestro el libro, no sé si lo consiguen ver. Sí. ¿No? Uh-huh. Y él nos lo va a presentar. Vamos a contar. Luis Claudio es posgraduado, es graduado en Comunicación Social, Publicidad y Propaganda en la Universidad de Ribeirão Preto. Es posgraduado en Marketing MBA por la Universidad de San Paulo, especialista en Economía Creativa y Ciudades Creativas por la FGV, Fundación Getúlio Vargas. Consiguió una beca en el curso de Comunicación Corporativa, Publicitaria y Política en la Universidad Complutense de Madrid. De hecho, este libro, él nos va a hablar después un poco de eso, pero este libro surge un poco de una conversa en un restaurante en Madrid en la época que él estuvo allí. Tiene experiencia en las áreas de comunicación y marketing en empresa multinacional, entidad que promueve el emprendimiento, agencias de comunicación y emprendedor en economía creativa. Y Carlos Turdera, que es el periodista que lo va a acompañar, que va a dialogar con él en la presentación del libro. Él es argentino, estudió comunicación social y periodismo en la Universidad de Buenos Aires, trabajó en varios medios de comunicación, tanto en Buenos Aires como aquí. De hecho, él viene a Brasil para trabajar en una de las sesiones de un periódico que había en la época, que se llamaba Gaceta Mercantil, y terminó quedándose en São Paulo, ¿no? Y bueno, Carlos Turdera es el periodista que va a acompañar a Luis Claudio. Bueno, ahora le paso la palabra a Luis Claudio y a Carlos Turdera para que nos presenten su libro. Yo creo que podíamos, cuando estén hablando Luis Claudio o Carlos, si quieren poner solamente como la pantalla del que está hablando, podemos hacerlo también. No sé qué te parece, Luis Claudio. Sí, puede ser, Luis. Uh-huh. Vale. Y bueno, ¿quién quiere comenzar, tú o Carlos? Creo que, bueno, yo empiezo y después Carlos puede seguir luego después. Vale. Primeiro, quero agradecer a Luiz, ao Instituto Cervantes. É um honor não, ser invitado para falar de meu livro em o Dia Mundial do Livro, uma fecha para a Espanha e para o mundo, não? Fortíssima. E estar com os amigos, não? Já hicimos projetos de lectura, de eventos, de comunicação, de economia criativa em Cervantes em 2011.
Carlos Turdera, gran periodista, muy talentoso. Luis, este colombiano que el mundo tiene que conocer mismo porque hace toda la diferencia el talento latinoamericano y estoy muy feliz de estar en la casa del Instituto Cervantes junto con Luis y con Carlos Turdera. Y a ustedes, buenas tardes y muchas gracias por participar de este día tan importante para mí y para todos, ¿no? Bueno, buenas tardes. Es un honor realmente estar aquí con todos ustedes interesados en este evento, en una fecha que tenemos varias fechas reunidas, ¿no? Tanto el Día del Libro como el Día del Español y propiamente relacionado con la temática del libro del que vamos a hablar hoy, unos días muy particulares que tienen que ver con la cumbre del clima, la cúpula del clima que se está realizando y también con la aprobación de un documento que es central y que aparece también en el libro que vamos a comentar, que es el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú es un convenio, un acuerdo entre todos los países, es el primer acuerdo que rige en América Latina para la protección y para la promoción de los trabajos ambientales. Ambiental, como ya van percibiendo, es una temática que está muy central en América 2051. Yo hablo de América 2051 como es Luis Claudio ya la catalogó y la definió como una obra perteneciente al movimiento Solar Punk, un movimiento literario que trabaja con creaciones del futuro, un futuro positivo, y en el caso concreto de esta obra es una ficción pensando al futuro latinoamericano justamente en línea de desarrollo sostenible y con perspectivas de economía colaborativa y toda esta visión en que el ambiente, la economía, la sociedad, la tecnología tienen una visión unificada. Yo no voy a adelantar episodios que ocurren en esta historia, pero sí hay este trabajo de defensa del ambiente en un continente que está asignado por violencias históricas que se perpetúan y permanecen hasta el día de hoy, es un eje sobre el cual hay que poner mucha atención en el trabajo de Luis Claudio al pensar los futuros posibles de esta región en que hay varios países con realidades que tienen sus características diferentes, pero que comparten un espíritu latinoamericano, digamos, común. Dentro de esta historia, entonces, con estas fechas que tenemos, hay un evento, que es este evento del clima, que ha convertido en una figura internacional a una activista, y cuando digo activista también, ustedes van a percibir que tiene relación con el contenido del libro, y es Greta Thunberg. Greta Thunberg no pertenece a la historia de este libro, pero ella participó de la conferencia y es una voz de la nueva generación. De hecho, con su corta edad pasó a ser una referencia mundial en el trabajo de defensa del medio ambiente, una causa que, si bien viene hace años, gradualmente va conquistando espacios políticos, espacios de decisión, al punto que hoy llegamos a una situación límite en la que se urge a las sociedades, a los gobiernos, a establecer un acuerdo de protección ambiental, justamente pensando en un futuro que nos lleva en las metas del milenio a 2030, más en el caso del libro de Luis Claudio a 2051, un año en el que se encuentran personajes que tienen características como la de Greta y también otros personajes muy familiares en el espectro latinoamericano. Entonces, eso un poco como contexto lo quería colocar para comenzar esta conversación, agradeciendo también mucho la posibilidad de estar aquí, que es realmente un verdadero placer, esta posibilidad de acercarnos, de hablar español también en Brasil,
una oportunidad que es muy valiosa. Preguntándole entonces a Luis Claudio si Greta, este personaje tan mediático que aparece en todas las pantallas, en los noticieros, cuando se trata de clima, podría ser un personaje de su historia, de América Latina 2051. No, Carlos, que fantástica apertura, no, que introducción. Nos da más informaciones, más ideas do que podremos hablar nesta próxima 1 hora aí, más o menos. Y bueno, Greta, sí, podría ser una protagonista, pero creo que más coadjuvante, porque por los protagonistas serem latino-americanos, ella es sueca. Entonces, solamente por el territorio que nació y por el propósito del libro, pero ella con certeza contribuiría muchísimo y contribuye para América Latina 2051, sin duda. Nosotros colocamos Aisha, que es una afrodescendente de Centroamérica, ¿no? Especialista, professora universitária de História Latino-Americana, e Cauê, que é um indígena, especialista em inteligência de dados, que nasceu em Amazônia. Então, a ideia é fortalecer, empoderar os protagonistas sendo de Latinoamérica, pero com certeza Greta hace parte deste mundo que queremos construir e estamos construindo desde já, porque em plena pandemia, lo que más necesitamos es la unión de los pueblos, ¿no? Y de gente capacitada, gente que trabaja, gente que es resiliente y que transforma la realidad. Entonces, Greta es un gran nombre del mundo hoy, ¿no? Genial. No sé si te contesté la pregunta. Perfecto, perfecto. Yo no voy a dar spoilers, pero la característica del personaje junto con la actividad de algunos, bueno. Luis, yo pensé un poco, es un libro vasto en el desarrollo de sus líneas narrativas, con episodios que van creando un suspense hasta llegar al central mensaje que entiendo que, ya me dirás tú si me equivoco, que quieres transmitir con la obra. Ahora, yo pensé más o menos en ubicarnos un poco, en dividir esta charla en pasado, presente y futuro. Perfecto. Y hay en cuanto, comenzamos por el presente, ¿no? Pero hay unas referencias al pasado que tienen que ver con episodios violentos, con una situación que en América Latina se presentan como persistentes al día de hoy, y que es justamente este momento que nos hace pensar en que llegamos a un límite y que podríamos realmente, a partir de un consenso acelerado justamente por la pandemia, en la que estamos viendo acuerdos y aproximaciones que eran impensadas unos años atrás, la posibilidad más próxima de que una utopía se torne un principio de realidad. ¿Cómo has pensado esto en la definición de la línea del libro? Bueno, tú hablaste de la utopía, creo que es una palabra clave. Yo sé que cuando empecé a escribir, yo sabía que estaba escribiendo no era una utopía y tampoco una distopía. Yo pensaba claramente que era un futuro posible, usando mismo que cuando hablo de tecnología o estoy hablando de medio ambiente, de naturaleza, de otros recursos, pero dentro de un futuro posible. La primera escena que tuve que escribir, no voy a dar spoiler también, pero lo que pasa que isso é uma coisa que nasceu de um processo que vem em Latinoamérica de 500 anos, de mais de 500 anos, e onde Luis comentou na introdução da charla que eu ganhei uma beca na Universidade Complutense de Madrid, na beca de Fundação Carolina, de Espanha, para ser um curso de 4 semanas e em um restaurante
em uma reunião, em um restaurante por la noite, uma pizzaria, tinha uma discussão entre um professor e uma aluna, ambos espanhóis. E o que pasa é que a aluna jovem perguntou para o experiente professor: mira, professor, nós espanhóis explotamos América Latina. E o professor contesta para ella, um pouquinho nervioso, e habla: mira, sí, nosotros explotamos, pero ya se pasaron 500 años. 500 años. Entonces, eso me tocó de tal forma que yo idealicé una red iberoamericana de comunicadores y conseguimos hacer un intercambio en 5 países, en 6 eventos, incluso un de ellos fue Instituto Cervantes de São Paulo. Y ahí, volviendo en línea con la pregunta tuya en relación a la primera escena, esto me tocó de tal forma que tuve que escribir en un primer capítulo que una escena bien violenta, donde hay una violación de una indígena, que es una metáfora lo que infelizmente pasó con la colonización española y portuguesa, que fue una explotación, fue una violación a todos los derechos posibles, imaginarios, en relación a derechos humanos, a recursos minerales, territorios y todo más. Y eso yo no conseguiría escribir de una América Latina futura sin hablar del pasado de ella. Nosotros necesitamos comprenderla hoy, pero con los hechos que pasaron y para proyectar el futuro. Y este futuro, en plena pandemia, aceleró el proceso, como tú dijiste, Carlos. Aceleró el proceso y creo que dio mucho más sentido a mi obra, porque yo escribí la obra, yo empecé en noviembre de 2019. La verdad que empezó era un guión para un largometraje, y cuando salió la pandemia en marzo, yo adapté para el libro, porque tenía más sentido incluso negociar la obra y publicar la obra con un libro. Y fue así que nació, pero un poquito antes de la pandemia en Brasil, en el mundo, ¿no? Porque en China ya estaba empezando en octubre, creo yo. Entonces esa fue la idea, que yo tendría que hablar de futuro, pero nunca olvidar del pasado. Y este pasado nosotros tenemos un gran desafío, y ayudar a transformar la realidad, y principalmente tocar los jóvenes y los adultos que no tienen ni idea de lo que pasa de América Latina. Nosotros brasileños y brasileñas sabemos que una de las barreras era el idioma, ¿no? Y nosotros conocemos muy poco de América Latina. Conocimos más como turismo, pero cuando tú vas adentrando en la historia de cada cultura, de cada país, nosotros percebimos que tenemos mucha cosa uniformes, mucha cosa con identidad, y otras que son de cada país, de cada cultura. Entonces, la idea es mostrar para los brasileños: mira, es una presentación de una América Latina que usted hace parte. Muchos brasileños y brasileñas no se consideran latinoamericanos. Isso foi hecho una investigación de Universidad Autónoma de México. Aquí en Brasil fue Universidad de São Paulo, creo que fue 2018, y casi 15% de los brasileños se consideraban latinoamericanos, con 2.000 cuestionarios. Además que en México, Argentina, Colombia, era 4 veces más, 5 veces más. Entonces, esta idea es un conjunto de cosas que estamos colocando dentro de un libro, y principalmente para provocar una reflexión, provocar una reflexión en un sentido de acción, ¿no? No solamente refletir, pero ¿qué podremos hacer
como pueblos unidos, como brasileños, latino-americanos. Carlos está sin micrófono. Disculpa, decía que voy a ir sobre ese punto en breve y quería comentar ahora que uno leyendo el libro justamente ve muchas informaciones que si bien es América Latina 2051, muchas de esas informaciones nos remiten a cosas familiares de hoy, ¿no? Y esto muestra una investigación que quería justamente aprovechar para preguntarte cómo fue el proceso, porque, digamos, es un libro generado en la pandemia. Comenzó, fue muy rápido su proceso hasta terminar de escribirlo, publicarlo y demás. Si quisieras compartir un poco de cómo fue todo el proceso, la investigación, la escritura, la difusión y la publicación. No, perfecto. Ótima pregunta. Bueno, yo empecé a estudiar, mi contacto con América Latina más fue cuando ingresé en un curso de español aquí en Ribeirão Preto, en el año 2000. Y hice un curso de 3 años más o menos, 2 veces por semana. Y a partir de 2001 empecé a viajar por Latinoamérica. Entonces yo conocí algunos países como Argentina, Chile, Perú, Uruguay. Y yo trabajaba en una multinacional estadounidense aquí en la región de Ribeirão Preto. Y en este periodo de 6 años yo conseguí la beca para la Universidad Complutense, donde tuve una experiencia muy fuerte porque eran 35 alumnos más o menos de 10 países de América Latina, más España, y donde idealicé ese grupo de la red iberoamericana, y esa experiencia fue creciendo de América Latina para me dar más informaciones para el libro, ¿no? El libro, ele empieza, no tenía la pandemia, la verdad que no tenía la pandemia. En la época donde yo escribía, no estaba pensando en la pandemia. Pero cuando finalicé, cuando fui adaptar el guión para el libro, yo tuve que, no había como no colocar la pandemia en la historia. Y el proceso fue, como decimos en las startups, mi amigo José Carlos está aquí, de inovação, e sabe o que vou dizer? Eu estava focado em o guião para o setor audiovisual, para largometragem, para uma minissérie, e aí eu pivotei. Pivotar seria modelar, mudar o modelo de negócio, mudar a direção, eu estou aqui em português, cambiar a direção para o livro, ou seja, eu pivotei, lo que sea, eu estava escrevendo um guião e eu transformei isso, eu modifiquei para o livro. Então, isso em o meio das startups, das empresas de tecnologia, de inovação, é uma palavra muito usada, muito clave, porque quando um negócio não está no caminho certo ou não é aquele momento para o projeto, tu pivota, tu pivotas. Então, aí eu lo que pensei, bueno, vamos a escrever, agora tenho que publicar. Então, eu sabia que, como era meu primeiro livro, falei, mira, vou ter que tocar na porta de los editoriales, y falei, mira, yo no conozco, la verdad que no conocía a nadie del sector editorial. Falei, mira, yo estoy pensando mejor autopublicar, porque yo voy creando una comunidad, y con esa comunidad yo puedo verticalizar la producción, o sea, la escrita, el diseño editorial, la publicación, la publicidad, lo que sea. E aí, de A hasta Z, eu consegui produzir o livro com financiação coletiva. Isso é muito importante. Foram mais ou menos 80 apoiadores do projeto.
nosotros conseguimos arrecadar el dinero de septiembre hasta noviembre, fueron 60 días de campaña de financiación colectiva. Y ahí en noviembre, final de noviembre, empezando diciembre, ya enviamos para los apoyadores el libro. Ya distribuimos 100 libros para todas las bibliotecas públicas de la ciudad de São Paulo. Fueron 80 libros para las bibliotecas públicas y 20 para bibliotecas comunitarias. Entonces, la idea ahora es enviar un libro para cada biblioteca de cada capital latinoamericana, que somos 20 países, ¿no? Entonces, ya la idea es enviar un libro, un ejemplar para cada país. Y el libro fue escrito en portugués y traducido para espanhol por Fernanda Chassan, que é uma escritora e tradutora, e foi traduzido para o inglês por Karine Ribeiro. E aí eu também abri um sítio na página web e coloquei o livro também lá na página e também em Amazon em los 3 idiomas, em Kindle para publicação. Genial. Son casi 200 páginas. Habla de un trabajo exhaustivo, rápido, acelerado, que también hace parte de ese fenómeno que estamos en la pandemia. También ese pivotar es la reconversión o resignificación profesional por la que muchos están pasando, muchos estamos pasando también en medio de una redefinición, ¿no? del modo en que estamos y hacia dónde vamos. En este año ya que pasó, el primer año de la pandemia, aquello que veías en ese inicio respecto de lo que venía y cómo estaba el paisaje de la historia que estabas escribiendo, quiero decir, la historia que tenías en mente al escribir sobre América Latina en 2051, en ese momento, y la historia que tienes hoy respecto de América Latina en 2051, con un año de pandemia y un periodo que no sabemos cuánto tiempo más va a durar, ¿qué es lo que ves que ha cambiado, ha surgido algo nuevo y cómo interfiere eso y cómo influye en la definición del camino que imaginas hacia los objetivos de América Latina 2051? No, perfecto. Fue muy bueno, tú comentaste de mucha gente está en la transición, está entendiendo lo que pasa, y esto exactamente estaba pasando conmigo desde 2018. Yo tuve yo estaba en una empresa que fomenta emprendimiento en Brasil, que es una entidad paraestatal, y yo me había desconectado con mi propósito. Y fue un proceso de un año sabático prácticamente, de 2008 a 2019, cuando empecé a escribir. Yo falaba, mira, yo no estoy feliz, no estoy triste, yo no estoy bien. Y yo sabía que algo dentro de mí hablaba más fuerte, que era América Latina. Y ahí yo salí de la empresa en 2018, un año después ya estaba escribiendo el guión. Eso es importante. Antes de contestar tu pregunta en relación a 2051, cuando escribí, y después de la pandemia, durante la pandemia, y de lo que va a pasar los 30 años. Y yo imagino que mucha gente está pasando eso mismo, Carlos. Nosotros de área de comunicación, de la economía creativa, es todo muy rápido, se transforma, pero llegó muy fuerte para nosotros. Y yo solo sé que no conseguía conceber la América Latina con todos los recursos naturales y talento humano, cómo podría estar de la forma que estaba o que está. Entonces tiene un poco de complejo, en portugués complexo de vira-lata, ¿no? Un complejo de inferioridad. Isso em Brasil por causa dos uruguaios, não? Que em 50 nos massacraram em Maracanã, é o Mundial de Maracanã 2-1. E esse complexo se quedou por Nelson Rodrigues.
nosotros teníamos eso que, mira, todo de afuera es mejor. Todo de afuera es mejor, sea de Estados Unidos, de Europa. Ocupa un poco eurocentrista. Tenemos esa eurodependencia, pero tiene mucha cosa buena aquí, ¿no? No es solo en Japón, Israel, Europa, Estados Unidos, y aquí tenía mucha cosa. Entonces yo definí por escribir la América Latina que yo pienso que debe ser. No, porque no estoy diciendo, mira, estoy hablando de 2051, tú eres un futurista. No, no es por ahí. El propósito de la obra es, mira, con nuestros recursos latinoamericanos, nosotros conseguimos avanzar. Y avanzar mucho. Porque imagina, si nos estamos muy cerquitas, venimos de una colonización de la península ibérica, de 2 países. Hablamos tres idiomas en 20 países, sendo que 18 se habla español, uno portugués y otro francés. ¿Será que nosotros no conseguimos nos unir y siendo una hacienda, la gran hacienda que es para el mundo, nosotros no conseguimos tener, aquí tenemos soya, tenemos caña de azúcar, tenemos papa, 2.000 papas solo en Perú. Tenemos artistas talentosísimos, desde Mercedes Sosa hasta Shakira, tenemos desde Santos Dumont, ¿no? Hasta Gabriel García Márquez. Tenemos 16 noveles de premios Nobel de literatura, de La Paz, ¿no? De medicina. Entonces, ¿cómo nosotros no conseguimos avanzar? ¿Cómo nuestro continente tiene tanta pobreza, tanta miseria? Y ahí, todo eso fue construyendo esa América Latina 2051. Y con la pandemia, yo pienso que tenemos la gran oportunidad de hacermos la diferencia. Este é o momento da sociedade. Este é o momento, não, que que a desigualdade não cresça de uma forma escalonada, como decimos em las startups, por exemplo, vai escalonar. Não, a pobreza não pode escalonar. Temos que ter soluções para combater os problemas que são de 500 anos, não? Desde racismo estrutural, estamos desmatando a Amazônia, ou seja, matando os indígenas, e existo. Então, eu penso que com a pandemia, Carlos, eu penso que é uma grande oportunidade para nós, como região, por lo menos por região, ajudar ao outro, porque não dá para crer um continente passando hambre e nós sendo os reinos de agronegócio. Não é possível uma coisa dessa. Nós exportamos de todo, de carne hasta caña de azúcar, soja e maíz, e estamos passando hambre. A população está passando hambre. Temos o sistema SUS, por exemplo, que é um exemplo para o mundo. Por que não exportamos este sistema SUS para toda a América Latina, ¿no? Perfecto. Luis, creo que estamos teniendo una interferencia de un micrófono que está abierto, que por momentos capta ¿Será que yo José Carlos? José Carlos, el micrófono está abierto. ¿Será que nosotros no conseguimos, ¿no?, sacarlo al micrófono, ¿no? Luis Cardona, que es el host, consigue hacerlo. Continuando. Carlos, estoy intentando, ahora. Creo que sí, ok. Ahora ya fue, vale. Perfecto, gracias, Luis. Luis, Claudio, ahora. Rodeado de Luises. Me lleva a tu respuesta a esa cuestión central que aparece en el libro también
y que da una visión que muchas veces a algunas personas les resulta, por usar un término, utópica, y que lo ven como fin en relación al momento en el cual estamos, y les resulta difícil imaginar el tránsito, cómo llegamos de aquí hasta esa realidad. Has mencionado cuestiones que son persistentes en América Latina hace décadas, ¿no? Como cuestiones de desigualdad, inequidad étnica, y la económica es una de las más visibles, en un momento en que esta pandemia ha dejado en evidencia la dificultad de grandes sectores de la población por usufruir, por disfrutar, por tener el acceso a los bienes que la humanidad ha desarrollado a esta altura de la historia. En un momento en que ahora mismo hay una misión en Marte con el propósito de conquistar ese lugar, y al mismo tiempo todos estos desequilibrios sociales por los cuales vemos grandes poblaciones con dificultad de acceso a lo más básico, a la alimentación. Entonces, la próxima pregunta iba un poco a cómo imaginas tú, primero, naturalmente, que crees que eso es posible, ¿no? Pero ¿cómo imaginas que avanzaremos de paso a paso de esta realidad hacia ese unificado, armónico, de ambiente, de personas responsables, una línea de acción con la cual hayas identificado algún tipo de afinidad en esa línea? Quiero decir, en el pasado, pretensiones de que América Latina sea un conflicto con desarrollo para todos. ¿Qué ves en el pasado y cómo ves de aquí para el futuro que esa Esto como uma provocação ao livro que a primeira comunidade a habitar Marte é a latino-americana. É uma forma de provocar que, mira, eu penso que nosotros tenemos tantos problemas prioritarios o tenemos tantas prioridades para el mundo con la cuestión de los servicios básicos que tú comentaste, que realmente tú empiezas a preguntar, mira, ¿será que es más importante, no? Billones de dinero para Marte, estamos mirando para el cielo y nuestro vecino, nuestro amiguito, nuestro coleguita aquí está pasando hambre ao lado de nosotros. Entonces, eso es muy loco, ¿no? Nosotros estamos pasando por este momento y creo que no es solo hoy, ¿no? Cuando fue para la Luna también fue la misma situación, no imagino. Pero cuánto que se va en tecnología para cosas que no sé si están prioritarias, ¿no? Yo pienso que tiene avances, tiene las investigaciones, todo lo que fue colocar el pie en la Luna o se quiere colocar en Marte, pero yo pienso, ¿será que nosotros no estamos fallando como humanidad? Porque tenemos tanto dinero para algunas cosas y para otras no tenemos nada. Y en Latinoamérica la situación es peor por los recursos naturales, que nosotros tenemos tantos y no sé qué pasa que la cosa no avanza. Entonces nosotros sabemos que mi visión del libro es política, no es partidaria, es política. Es un libro totalmente político. Tú puedes leer el libro y vas a pensar, mira, pero es una narrativa
que puede ser para un joven, que puede ser para una persona que no conoce la América Latina, pero lo que pasa es una narrativa hollywoodiana para que los jóvenes ingresen cada vez más para dentro de la obra y los adultos que no conocen la América Latina, que mergulhem y falan, mira, es todo muy rápido, tiene mucho suspense, eso, aquello. Sí, es justamente eso. Es para llamar al público que no sabe lo que está pasando aquí. Y muchos los jóvenes y adultos que van para otros países y tienen todos los derechos. Yo mismo pasé algún tiempo fuera de Brasil. Tú puedes conocer varias culturas, inúmeras culturas, pero principalmente que usted vaya para otro país y que tente mejorar el tuyo, de allá o volviendo o lo que sea, porque tenemos tanta cosa buena, tanta cosa que podremos de unir fuerzas que pienso que es el camino. Entonces, haciendo una retrospectiva, o nosotros crecemos como vecinos mismo. Y ahí tú, mira, tiene la comunidad europea, está haciendo un desafío. Inglaterra salió, ¿no? Pero no importa, nosotros tenemos que tentar. Y esa cosa de hablar de América Latina unida, no es América Latina de comunista. No soy comunista. Yo respeto también los socialistas, los comunistas, los capitalistas, lo que sea. Para mí poco importa la etiqueta, la bandera. Incluso pienso que las banderas é o mal del mundo. Las banderas. Yo pienso que el mundo sin banderas é o mundo ideal. Pero como nosotros no somos utopía, estamos viviendo la realidad, tenemos que levantar esa bandera de Latinoamérica para decir, mira, dá para construir una región mucho más potente y no es potente por las armas, es potente por las ideas, por la solidaridad, por la humanidad, ¿no? Entonces, esta es la idea. No sé si salió un poco de la pregunta, Carlos. No, no, perfecto, perfecto, y es perfectamente plausible, perfectamente lógico, porque voy a aprovechar que es el Día del Español también para citar a un poeta como Machado que dice, caminante no hay caminos, se hace camino al andar. Naturalmente, yendo hacia la utopía es mucha pretensión tener un plan paso a paso, porque en cualquier momento puede ocurrir algo inesperado que cambia los rumbos, como nos ha ocurrido ahora exactamente. Íbamos en una dirección y pivotamos como humanidad hacia otra dirección, y esto naturalmente puede y va a continuar ocurriendo. Así es que es una presión muy fuerte pedirle a un escritor que diga cómo vamos a llegar allá, ¿no? Pero, en fin, me dio pie también para ya, tú mencionaste que hay un personaje indígena, un personaje afrodescendiente, latinoamericano, mencionaste el viaje a estos países. Hay algo también que transita en el imaginario latino respecto de estos procesos de integración, y es que, como bien señalaste, hay una cuestión, hay 3 idiomas, pero fundamentalmente 2, español y portugués. Y esto yo lo veo también en el ámbito del periodismo, muchas veces se escucha, Brasil le da las espaldas a América Latina le da las espaldas a Brasil, o por una cuestión idiomática. ¿Cómo has visto esto? ¿Cómo te ha tocado atravesar esas ideas? Y ¿ves que es cierto esta barrera? ¿Cuál es tu impresión al respecto? No, totalmente. Yo pienso que el idioma sí es una barrera, por más que es bien parecido, que no es tan diferente como inglés, ¿no? Como francés, pero para Brasil es una barrera, sí, pero hay una cosa, la colonización, tanto para los países que fueron colonizados por España, como Brasil, que fue colonizado por Portugal, tiene el eurocentrismo, la dependencia eurocentrista, ¿no? Eso es una barrera de la colonización.
hasta o final da década de 70 do século passado, o Brasil era muito dependente de Europa, depois Estados Unidos, com todo o processo durante a ditadura, conseguiu colonizar, de certa forma, Brasil aí, não? Então, Brasil tem essa dependência de Estados Unidos e Europa, e os demais países também têm o problema do idioma, e eu penso que qual é o norte de América Latina? Ao inconsciente, ao imaginário coletivo latino-americano, são os países desenvolvidos, não os países em desenvolvimento. E dificilmente um país tem uma estabilidade política, econômica, social dentro de América Latina por vários fatores, econômico, social, político, ecológico, o que seja. E aí, creio que como sociedade, eu penso que tem um problema em comum, que é um problema muito forte, que é a elite latino-americana. A elite latino-americana não quer dividir a torta, e se queda concentrada por manipulação de poder, de dinheiro, do capital. Então, eu penso que se a sociedade como todo, em las eleições, não pensar bem na hora de votar, vamos seguir tendo problemas. Então, temos que construir a sociedade. Temos um problema com a elite. Isso é um problema que é muito similar em todos os países, que é bem comum. Temos uma elite que é oligárquica, não? Que não tem distribuição de renda, de empregos. Há uma disputa de classes sociais, não? E aí nós o que vemos é, como sociedade, como trazer a elite para o pueblo. Creo que nós, como pueblo, temos que ter estratégias para que involucramos a elite, se é possível, porque há 500 anos que não conseguimos fazer isso. Então, eu penso que, como sociedade, temos que unir, e a classe média, em alguns países, não existe mais com a pandemia. O Brasil está com um problema seríssimo. Mais de 100 mil milhões de pessoas estão já entrando em la linha de pobreza, de pobreza com miséria, com a pandemia. Isso é toda em Latinoamérica. Então, o que veo é, nós, como sociedade, temos que construir essa sociedade que está totalmente desigual. Genial, Luis. Excelente. Aprovecho para saludar a varios de la comunidad argentina que veo que se han sumado aquí, y ya encaminándonos entonces y agradecer también a todos los presentes. Y hacia el final, te quería hacer una pregunta más y luego abrimos para preguntas, si hay de parte de quienes están. Luis, entiendo que por detrás de este libro también hay un proyecto de acción. Tú has dicho que el contenido es político, que no es partidario, que no es ni comunista, ni de ninguna otra orientación, pero tú tienes una intención de impulsar una acción para justamente que no quede la expresión de deseos de una utopía que no se realiza. ¿Podrías comentar un poquito sobre esto? Y de ahí ya vamos para la sección de preguntas que coordina Luis. Perfecto. No, perfecto. Bueno, cuando nació la obra, no sabía, pero estaba naciendo un movimiento, porque é um movimento de transformação de América Latina para os próximos 30 anos. E aí, mira, por que não é utópico? Porque estou colocando na fecha de 30 anos para que nós, como sociedade, podemos melhorar. Então, a ideia é que
com a obra literária, eu consiga sensibilizar muito mais gente com a tecnologia, como nós estamos com gente de Brasil, Argentina, Colômbia, aqui todos conectados, que possa ser uma difusão desta obra. Eu estou tentando em um mercado vender os direitos autorais do livro para o setor audiovisual, para que uma produtora, um streaming, o que seja, produza uma película, uma série, uma minissérie, o que seja, hablando dessa América Latina 2051. Então, dentro dos setores da economia criativa, literatura, audiovisual, games, animação, eu penso tentar atingir um público cada vez maior em Latinoamérica. Esse é o primeiro movimento já a primeira ação que estamos fazendo. Primeiro foi o livro, agora estamos vendo se colocamos em ao setor audiovisual. Tem uma terceira ferramenta, que é um festival América Latina 2051, onde se tem música, onde se tem literatura, onde se tem artes visuais, artes cênicas, games, tecnologia, colocando dentro de um festival, pero isso são planos que estamos já falando com gente do mercado, que pode ser que salga isto em 2022. Vamos a ver. Não é fácil, porque não era um profissional deste setor, e agora estou conhecendo mais os players, não? As empresas, e esta é a ideia, que conseguimos fazer esse movimento onde se pode disseminar conteúdo latino-americano que pueda transformar a América Latina. Então, essa é a ideia, este é o caminho que estamos passando aqui, e não se trata de utopia mesmo, não se trata de vender livros. Não, lógico que vender livros ajuda ao autor e é necessário, principalmente para quem está começando. Pero o hecho é, nós temos qualidade, recursos, capital humano e ferramentas para fazer essa transformação. Não estou dizendo que 2051 vai ser perfeito, não. Mas estou dizendo que nós juntos poderemos construir uma América Latina melhor. América Latina 2051, como diria Raul Seixas, que é um grande cantante de Brasil, bem visionário. E são 2050, América Latina 2051 é uma metamorfose ambulante, que nós vamos a construir um futuro mejor. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo estoy colocando en el chat los datos para quien esté interesado en recibir, en obtener el libro. Están los datos ahí del sitio, donde también pueden solicitar más informaciones. Para mí, como resumen, entonces, nuevamente, América Latina 2051 es una obra de ficción, como lo dije, pero también sintonizada con líneas que vemos cada vez más presentes, y ya no tanto en ámbitos teóricos o muy etéreos o muy distantes de la realidad, sino en la práctica concreta de empresas, corporaciones, grupos de pensamiento y de acción, de manera que tal vez cosas que pensábamos, como antes de la pandemia, que pensábamos que ocurrirían 5 o 10 años más adelante, y la pandemia aceleró todo eso, hay grandes probabilidades también de que esos procesos se aceleren. No lo sabemos, nadie tiene la verdad absoluta sobre qué es lo que va a ocurrir, pero sí sabemos que tenemos la posibilidad de construir el futuro que queremos. Y ahí, en las páginas de América 2051, hay un amplio abanico de posibilidades de una realidad mucho mejor que la actual, naturalmente. Isso. Não, e só um comentário ali. Ana Carla Fonseca, que é consultora para a ONU e para a BID, de Economia Criativa, e ganhou o prêmio Jabuti em Economia em Brasil, que é um dos principais prêmios de literatura. Ana Carla, em o prefácio dele, ela comenta: América Latina mescla ficção, documental, romance e suspense. Foi em minha cabeça. Ela falou: mira, como você em plena pandemia conseguiu escrever isso? Eu falei: mira,
yo no sé, cuando empecé a escribir fue con corazón, Entonces, yo tuve que colocar un romance suspense para hablar de una cosa que es muy actual, que hace parte de toda nuestra historia latinoamericana. Genial, Pues, buenísimo. pues muy bien, vamos entonces a pasar a las preguntas, si hay. Yo antes de que pregunten, simplemente quería decirles que el presentar este libro en el día 23 de abril tiene exactamente esa importancia. Muchas veces en el día del libro recordamos a los grandes escritores, pero esos grandes escritores en algún momento fueron unos don nadies. Sufrieron buscando a alguien que los publicara. Soñaron con un día tener muchos lectores de sus libros. Y eso por un lado. Y por el otro lado, el hecho de ser un libro que sueña con un futuro mejor para el continente. Eso también me parecía que era una cosa importante en este día. Y bueno, pues vamos entonces ahora a saber si hay preguntas. Yo como que creo que somos 26 personas. Creo que no hay ningún problema en que quien quiera hablar, pues tome la palabra y nos vamos organizando. ¿Alguien le gustaría hacer alguna pregunta o a Carlos o a Luis? Vamos con Ingrid. Yo, Ingrid, Luis. vamos contigo, Ingrid. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola. Yo no tengo una pregunta, es más una sugerencia. Tú dijiste que quieres hacer, no sé, una película o algo con tu obra. Sí. Y te diría para buscar a Netflix. No sé cómo lo hace, pero hay hay dos obras en el catálogo de Netflix que es de un autor brasileño y que, no sé, puede ser que a ellos les interesen, puede ser. Sí. No, Ingrid, muy buena idea. Yo estoy intentando contacto con ellos. La obra está siendo analizada por HBO y Ah, qué bueno. sí, y por una productora que se llama Gulane, pero lo que pasa es que son varios proyectos que están siendo analizados y eso leva tiempo. Pero isso é só um contato e já está, a obra já está em o departamento de contenido de ellos. Pero eu necessito me aproximar mais de gente, de inversionistas, de produtoras. Isso leva um tempo. Então, a hora que o livro está listo, estou distribuindo para alguns formadores de opiniões. Eu penso que em algum momento pode sair. Creo que este sonho vai sair do papel para a realidade audiovisual, pero a obra literária com a Amazon também, que está em todo o mundo, está em 13 tiendas internacionais, pode ser um caminho também. Ah, qué Vamos a bueno. ver. Muy bien, buena suerte. Gracias. Gracias por la colaboración. Luis, yo tengo una pregunta. Vale, adelante. Yo tengo 60 años y desde que soy una nena he oído, Brasil es el país del futuro. 60 años después no es. ¿Por qué en 30 años? ¿O qué sugieres para que vamos cambiar todo en 30 años si en los últimos 60 nós no fizemos nada? O que há de especial? Qual é a mágica? Qual é o caminho? Para mim... E uma coisa, eu sou, meus amigos acá em Cervantes que conhecem, eu sou uma mulher otimista, pero agora, não sei, não vejo, porque esta pandemia, 380.000 mortos e nós não fazemos nada. Então, o que vai acontecer? O que mais precisa acontecer? Cadê a, não sei como se diz, fada? A hada? Quais são as hadas? O arco-íris? O que vai acontecer? O dinossauro para cambiar? Qual é a sugerência? Desculpa meu espanhol, mas português
Perfeito, Silvia. Não, ótima pergunta. E eu penso assim, que primeiro é um momento de terapia forçada coletiva. Nós estamos ingressando para nosso universo íntimo, que nós nunca havíamos imaginado uma situação dessa. Então, é um processo duríssimo, é um processo que cambia todo o que passou com nós, com nossa mente, com nosso corpo. E aí penso que tem uma coisa, esta pandemia poderia ser menos trágica se as sociedades, principalmente de los países em desenvolvimento, tuviera mais união, tuviera mais um exemplo de cidadania. O que falta em América Latina é um trabalho de cidadania de toda a sociedade, e não um grupo, e não transferir a responsabilidade de nós para um grupo de políticos, não? Então, eu penso que nós, como sociedade, politicamente, temos que crescer muito, temos que amadurar muito. É um processo que nós não aprendemos. Então, eu penso que está sendo a maior tragédia em 100 anos, não? Sacando a Segunda Guerra Mundial, não? Pero para Latinoamérica, sacando também algumas guerras civis, não? É um momento que nós, como sociedade, não crescemos. Isto que passa, são 500 anos. Então, é um problema de nós. Nós não evoluímos como sociedade. E a política é um instrumento essencial para essa transformação. Então, eu penso que isso é um reflexo, um espelho. De certa forma, muito do que está passando é um espelho de nossa sociedade e nós temos que melhorar muito. Esta é minha humilde opinião. ¿Alguien más que quiera preguntar? Sí, pero ¿cómo? Que tenemos, nosotros sabemos, por mi pregunta es, ¿cómo? ¿Cuál es su sugestión? Sí, como sugerência, desculpe. Em este momento, evaluar muito bem os políticos que estão liderando nosso país e os demais, para saber como vamos fazer no próximo ano, não? Como vamos a cobrar as próximas eleições. Esse é um primeiro passo. O segundo passo é, primeiro, sobreviver a essa tragédia, a esse vírus. Então, temos que ter os cuidados de segurança, de álcool em gel, de distanciamento. Isto é prioritário. Então, é um problema sanitário e o outro é um problema político que nós temos que construir com a união de todos. Não vê outra forma, não tem a magia que vai transformar isso de la noite para o dia. Então, a mim me parece que é um problema, primeiro, de sobreviver com a segurança sanitária. Não? Temos que seguir a ciência. E, segundo, temos uma compreensão política do que passa. Por que passa o mesmo problema em México, em Guatemala, em Brasil, em Argentina, em Uruguai? É isso que temos que entender. Penso eu. Sí, no, y complementando un poco la respuesta de Luis Claudio, yo creo que también tenemos la siguiente cuestión. Los problemas los estamos viendo que se están volviendo cada vez más agudos. Y yo creo que esa urgencia de los problemas nos va a llevar de alguna manera a reaccionar, sea como sociedad, como país, a encontrar maneras de resolver esos problemas.
Y yo creo que pasa, por ejemplo, por la educación. Yo creo que en este momento de pandemia hemos visto que la educación es una de las cosas que se ha visto muy afectada. Y yo creo que vamos a tener que encontrar un sistema de educación y modernizando ese sistema de educación, yo creo que vamos a modernizar también la manera como sociedad enfrentamos los problemas. Pues yo creo que, como dice Luis Claudio, pasa un poco por la cuestión de la política, pasa un poco por la cuestión de la educación, los problemas tanto ambientales como de todos, sociales y de todos los tipos, vemos que se están agravando. Entonces, yo creo que ese agravamiento de los problemas nos va a llevar a sentir que el agua nos está subiendo y que tenemos que hacer alguna cosa y que tenemos que hacer alguna cosa juntos. Ningún país va a poder sobrevivir solo, porque lo que nos ha mostrado el mundo moderno es que vivimos en una interdependencia completa. Si pasa alguna cosa en China, nos afecta aquí. Y eso creo que lo vamos a tener que asumir fuertemente. No, excelente, Luis. A educación, si hubiera educación para toda América Latina, nosotros estaríamos en una situación muchísimo mejor, muchísimo. Essa interdependência, quando nosotros hablamos de América Latina unida, no es independiente del mundo, pero primero vamos nos unir y después vamos a trabajar de forma dependiente con los países desarrollados o regiones comerciales, lo que sea. La idea es esta, la educación es la base, ¿no? Es la base que nosotros como América Latina no tenemos. Y en este momento, yo diría que la prioridad seríamos trabajarmos como uma sociedade unida, los partidos políticos que tienen que se unir, esta que es la verdad, y construir un plan de futuro y ya a corto plazo, porque si la cosa no mejora, no, la economía en 2021 y 2022 está comprometida, a partir de 2023 los especialistas están diciendo. Entonces, primero es la unión de todos, la iniciativa privada, el poder público y la sociedad civil organizada. Para mí la salida está ahí. ¿Algo más que quieras? Sí. Vale. ¿Puedo discordar? Claro, claro que sí. Bueno, yo soy española y llevo viviendo 6 años aquí en Brasil. Y el cambio que yo he visto en Brasil en estos 6 años es enorme. Vosotros sois un país que sois productores mundiales de muchísimas cosas, primeros productores, y la sociedad está cambiando a una velocidad enorme. Luis, me llamó mucho la atención en tu explicación cuando estabas diciendo que estuviste allí en España, en la Complutense, y en una conversación en un restaurante, en una pizzería, te tocó muchísimo que estaban hablando de la historia de Brasil, la historia de Hispanoamérica, ¿no?, respecto a los colonizadores. Me gustaría que nos explicases realmente en qué te tocó, porque es como si hubiese sido el inicio de tú querer escribir este libro, o lo entendí yo mal. O sea, fue como la espita que te dio la idea de poder escribir este libro. ¿Fue en ese momento o te he entendido yo mal? No, ya había tenido el propósito de América Latina desde 2000, cuando empecé a estudiar español y conocer algunos países de América del Sur. Cuando gané la beca de Fundación Carolina para estudiar comunicação corporativa, publicitária e política em Complutense, a experiência foi bem interessante porque éramos 35 alunos de 10 países, mais Espanha, e esta discussão entre a aluna espanhola com o professor espanhol, afirmando que América Latina, nosotros españoles explotamos América Latina
y él contestando, no, que ya, sí, explotamos, pero ya se pasaron 500 años. Eso fue para mí un gran motivo para idealizar una red iberoamericana de comunicadores para promover el intercambio académico, profesional y cultural en los países de Iberoamérica, pero principalmente en Latinoamérica, que es la mayoría, son 20 países, más Portugal y España. ¿Cómo te funcionó? ¿Como una idea que batió en ti en ese momento? Sí, fue así, mira, lo que la alumna está hablando y que el profesor está contestando están correctísimos. Y yo como latinoamericano, yo no podría ver aquella escena sin hacer nada. Y la cosa que me veo fue idealizar durante el curso de Complutense, que no tenía nada que ver con el curso. Pero fue una discusión entre la alumna y el profesor en una pizzería. Yo falei, mira, lo que veo es promover el intercambio latinoamericano, iberoamericano con Portugal y España, pero principalmente mostrar para Iberoamérica y para Latinoamérica que tiene mucha cosa buena en Argentina, Brasil, Guatemala, México y los demás países. Entonces, sí, fue un punto que cambió mi vida. Esta que es la verdad. La discusión de la alumna española con el profesor cambió mi vida. Porque a veces hacen falta estas cosas, ¿no? Para iniciar algo en tu vida, ¿no? Es como un golpe. A veces necesitamos ese incentivo de una conversación simple a veces, ¿no? Para iniciar a hacer y empezar a hacer cosas, ¿no? Sí, no, perfecto, Begoña. Es interesante porque imagínate que nosotros tuvimos cada evento que fuimos, por ejemplo, en Argentina fue el primero, en la Universidad Argentina de la Empresa. Nosotros fuimos conocer las empresas, los profesionales, los institutos de Argentina. Y eso fue en Brasil, fue en Colombia, fue en Guatemala, fue en México. Y nosotros latinoamericanos, nosotros mismos no sabemos la potencia que nosotros somos. Y España y Portugal, yo soy bisnieto de portugués por parte de padre. Nosotros tenemos mucho valor por la cultura española, portuguesa, europea y lo que sea, pero el hecho es que nosotros latinoamericanos tenemos un complejo de inferioridad que empezó con la colonización y fue pasando de generación para generación hasta hoy. Hasta que, por ejemplo, tú tienes que decir, nosotros tenemos aquí en Ribeirão Preto un gran jugador de fútbol que fue capitán de la selección brasileña de 94, que se llama Raí, hermano de Sócrates, que es un gran pensador, un gran jugador, fue médico en la Universidad de São Paulo y capitán de la selección brasileña, son dos hermanos. Pero nosotros tenemos que decir así, Raí fue condecorado por el presidente de Francia en São Paulo, por la carrera, por la historia de él, porque jugó 5 años en París. Entonces nosotros siempre estamos esperando que la comunidad europea garantice que, mira, este ganó un premio por toda la carrera, por la historia, pero nosotros mismos no damos tanta importancia para los propios latinoamericanos sin que la comunidad europea fala, mira, ganó un premio aquí en España, en Italia, en Alemania. Esta es la idea, que nosotros tenemos como norte, que tenemos mucha potencia, tenemos mucho talento, tenemos recursos naturales y tenemos que tener una unión. Y no es por arma, no es por esta presión psicológica armamentística, ¿no? Esta es la idea. Esta fue la idea del libro. Muy bien, yo les voy a proponer lo siguiente. Me imagino que haya más preguntas. En nuestro perfil de Instagram está la propaganda de esta presentación de este libro. Allí también tienen el contacto de Luis Claudio y de Carlos Turdera.
por si hubiera alguna pregunta que se quedó ahí en el tintero y que quieran hacerlo. Yo, para no cansarlos también, ya tenemos casi 1 hora y media de evento. Bueno, agradecer a Carlos Turdera por su generosa presentación en relación a Luis Claudio, agradecerle a Luis Claudio por su libro y Con gusto. y a todos ustedes por la presencia. Desearles un feliz día del libro a todos y bueno, que continúen siempre en nuestros eventos. Tenemos exposiciones que están en este momento de un peruano. Tenemos un ciclo de cine que también comenzó hoy a las 3 de la tarde, una nueva película de ese ciclo de cine, un cine español. Invitarlos también a que vean, participen de esas actividades. Bueno, una buena noche a todos y no sé si Luis Claudio o Carlos quieren decir una última palabra. Yo me despido nada más, una foto de todos, si es posible. Yo creo que después del video podemos sacar esa foto, yo creo. No te preocupes. Perfecto. Buenas noches, gracias. Ha sido un honor, un gran momento compartir con todos esta celebración. Felicitaciones a Luis Claudio por el libro y en cualquier momento nos encontramos nuevamente. Gracias. Muy bien. Buenas noches a todos. Buenas noches.